Buenas tardes. A continuación, damos comienzo a la presentación del cartel de Semana Santa 2012, pregón de Semana Santa y concierto. En nombre de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Salud, damos la bienvenida a todos. Tiene la palabra el hermano mayor de la Hermandad, don Manuel Aguilera Fernández. Don Javier Huete, don José Moreno Arenas, pregonero de Semana Santa de 2011, don Jorge de la Chica Roldán, pregonero de esta nueva Semana Santa, autoridades, amigos todos. Os recuerdo que a Cristo hay muchas personas que desean hacerlo desaparecer, y ello para no tener en cuenta que nunca ha habido alguien como Él, que haya hecho tanto bien a todos. El cartel de nuestra Semana Santa está ofrecido a su madre, a la Virgen Santísima de los Dolores, porque como madre formó, hizo crecer, lo siguió y lo amó y ofreció a Jesús, su Hijo, como dócil y mansa víctima a la divina justicia del Padre. Nuestro agradecimiento a su autora, doña María Isabel González Lebrón, quien en esa magnífica fotografía ha plasmado el amor y el dolor al mismo tiempo que sufrió María. Señor Prioste, doña María Isabel, ¿me pueden acompañar? Señor Prioste, puede presentar el cartel de Semana Santa 2012. Por supuesto, queremos la hermandad que María Isabel tenga un recuerdo de este acto y de su trabajo. Enhorabuena. Antes de comenzar con nuestro pregón de Semana Santa, quiero agradecer personalmente y en nombre de esta hermandad a todos sus miembros por el trabajo desinteresado que están realizando para que todos los actos programados sean llevados a cabo con la mayor dignidad posible. Especialmente a nuestro cuerpo de costaleros y costaleras, que vuestras fuerzas no se vean fallar. Clamad al cielo, porque allí mirando está ese Hijo al que meciendo vais. A todos los hermanos y hermanas de esta hermandad, como el año pasado, os digo que arribéis todos en la quietud de la Semana Santa, recibiendo los obsequios del Viernes Santo con el bello rostro de la Santísima Virgen de los Dolores, con nuestro Padre Jesús Nazareno y Cristo de la Juventud, quienes, asomándose a las puertas de nuestra Iglesia de la Encarnación, alzados por nuestros cuerpos de jóvenes costaleros, costaleras de la Santísima Virgen y costaleros de nuestro Nazareno, harán trazado de silencio, penitencia y recreación por nuestro querido pueblo. Vivid nuestros actos de Semana Santa en la quietud y en el gozo de la resurrección. Gracias a la Banda Municipal de Música de Albolote. Gracias, amigo Conrado, director de la misma. Vosotros ponéis música a los sentimientos de todos los que acompañan a nuestras imágenes. Todos los que componemos esta iglesia queremos estar preparados para dar a conocer un poco más cada año la bendición y el premio que Dios nos da en la Semana Santa, la del amor infinito, recordando su pasión, la de Jesús, para comprender el triunfo sobre la muerte, la resurrección. Este año nos abrirá las puertas de nuestra Semana Santa don Jorge de la Chica Roldán, periodista, director del programa Cruz de Guía de la cadena COPE, amigo y que gentilmente ha aceptado la invitación de esta humilde hermandad. Gracias, Jorge. Quiero entregar la presentación de nuestro pregonero a la persona que, con palabras más acertadas que las mías,
sabrá presentar a nuestro pregonero de la Semana Santa de 2012, don José Moreno Arenas. Autoridades eclesiásticas y civiles, hermano mayor de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Salud y María Santísima de los Dolores, pregonero oficial, hermanos, feligreses, semanasanteros, paisanos todos. Hay encomiendas y solicitudes de un aparente blanco de primeriza inocencia que, sin embargo, rezuman connotaciones, como le acaece a mi dramaturgia, difíciles de digerir. He sido llamado, espero que después de mi mínima intervención no sea a capítulo o al orden, para que en este teatro de los sueños del espíritu, que es para los creyentes de Albolote, este sagrado y monumental templo dedicado a la mayor gloria de Nuestra Señora de la Encarnación, me vista de grana y oro para que con la montera panegírica calada hasta las cejas, no quieran advertir los amigos de la doblez intencionalidad política, crematística, cultural alguna, presente al pregonero oficial de la Semana Santa de Albolote del año de Nuestro Señor de 2012, misión que me cupo la alegría, el gozo y el honor de llevar a cabo hace poco más de 360 días. Prefiero no hacer cuentas exactas, pues el calendario actual que nos preside es bisiesto y temo que los números me estallen en la cara. A fe mía que se trata de un complicado menester. Confieso que glosar acerca de la vida y obra de una persona resultaría de fácil hacienda si estuviéramos en un auditorio, en un salón de actos, en un plató o incluso en una capilla ardiente, sobre todo en una capilla ardiente, aunque el finado de corpore insepulto no estuviera en disposición de presentar ante el Altísimo ni buena obra ni mala acción. Pero en una iglesia abarrotada de fieles, entre cuyas paredes las únicas alabanzas que se vienen escuchando per seculam seculorum son las dedicadas a Dios nuestro Señor y a toda su corte celestial, entiéndase la Virgen María rodeada del coro de ángeles buenos y de todo el ejército de canonizados, soldados de Cristo por sus heroicas virtudes, tal pretensión resultaría en sí, además de una torpeza, un grave atentado contra la humildad que no ha sido inculcada por el propio Jesús y ayudaría al pregonero a caer en las garras de uno de los más espantosos pecados. No es esta una feria de las vanidades. Pero nosotros, que pertenecemos al mundo latino del Mediterráneo, aunque muchos casi se queden ciegos mirando de reojo al del Caribe, no podemos escapar a esa máxima de nuestros antepasados que rezaba errare humanum est. Nosotros, que somos hijos de nuestro tiempo, llevamos sobre nuestras espaldas, quizá sin ser conscientes, esa palabra de perversión calculada y que ha calado de manera sibilina hasta nuestros tuétanos, relativo. Y es que escuchamos la palabra relativo y parece que nos están insuflando el viento fresco de la libertad, cuando en realidad nos están desvistiendo de nuestra dignidad como personas y esclavizando al dejarnos sin lo que en verdad define al ser humano, los valores. Y en la escala, el absoluto, Dios, porque ¿cómo se puede amar a Dios relativamente? Espero que cojamos, un poco distraído, a quien toma apuntes en la libretita y pase por alto la vivencia de los próximos minutos, siquiera porque en estos años convulsos de cambio del cambio, de cambio del cambio y vuelta a cambiar, hemos sufrido en nuestras carnes la evangelización,
quise decir el adoctrinamiento, y hemos aceptado ese relativismo como si formara parte de la conquista del estado de bienestar o, quién sabe, de un derecho de difícil logro. Llegado a este punto, no quiero mirar atrás, pues no deseo convertirme en estatua de sal. No me queda otro remedio que decir a los fieles que se han congregado esta tarde aquí para dar el pistoletazo de salida a los actos de la Semana Santa de este año, que aprovechando mis inclinaciones hacia el arte de cúchares, voy a dar un muletazo a eso de vida y obra del pregonero y lo voy a convertir en vida y milagros, por lo que estoy convencido de que con semejante título obtendré el laus Deo para proseguir mi ya efímera intervención. Felicito al hermano mayor y a la hermandad toda por el acierto en haber sabido escoger al pregonero oficial para esta Semana Santa. Pocas personas como Jorge de la Chica Roldán reúnen un currículum tan apropiado como para pregonar una semana grande de pasión. Actuaciones en otras plazas, como las de Granada, Guadix, Baza o Padul, avalan el nombramiento, y eso sin contar el apego permanente a todo lo relacionado con los ambientes cofrades granadinos. Y si ello no fuere bastante, su ya larga trayectoria y su más que acreditado trabajo como responsable en tareas radiofónicas lo convierten en el interlocutor idóneo para hacer llegar a las alturas, a través de las ondas, lo que el pueblo sencillo siente por el crucificado. Como diría la gente del mundo administrativo, Jorge, das el perfil. Quiero terminar señalando que me siento enormemente orgulloso de engrosar la nómina de presentadores, de pregoneros de la Semana Santa. Y es que Jorge de la Chica ocupa un lugar en ella desde hace un lustro, justo cuando presentó a Fernando Argüelles del Castillo como pregonero en la iglesia parroquial de San Pedro y San Pablo. Muchas gracias. Sábado de la segunda semana de Cuaresma. Iglesia parroquial de la Encarnación de Albolote, Granada. Segundo pregón de la Semana Santa de Albolote. Aún todavía vivas en el recuerdo las palabras de José Moreno, el primer pregonero que subió a este atril para proclamar una Semana Santa. Mi figura hoy por fuerza debe de aparecer pequeña ante la magnificencia de este retablo mayor. Impone dejarlo aquí, a mis espaldas. Cuesta trabajo no girarse. Me imagino a Miguel Cano, al padre del gran Alonso Cano, acaso el artista granadino más importante de todos los tiempos, ensamblando las maderas según la traza de Vico y colocando luego con mimo las esculturas en madera policromada de Pablo de Rojas o Bernabé de Gaviria, luego de haber sido cubierto todo el altar con pan de oro por Pedro de Raxis, quien también pintaría luego los lienzos de esta magnífica obra de arte. Siempre me atrajo y mucho esta parroquial de Albolote. Mi espíritu, de natural poco viajero, se ha refugiado casi siempre en los libros y las fotos para vencer mi pereza y mi timidez. Debo confesaros que había pasado horas recorriendo este templo, sus capillas, mirando su impresionante artesonado mudéjar y tratando de leer la historia de la Encarnación que nos cuenta este retablo situado aquí, justo detrás mía. Pero jamás, hasta hace un par de semanas, había estado aquí, en persona. Sin embargo, todo me resultaba familiar. El grupo escultórico central había ido a visitarlo varios días continuados, mientras esta Navidad estuvo en el Palacio de los Condes de Gavia, en la extraordinaria exposición que disfrutábamos durante aquellos días. Pasé una noche completa, entera, escuchando las pericias que supuso su descendimiento para esta exposición en una detallada narración de mi amigo José Vallejo Prieto, que mimó esta escultura en su desplazamiento a Granada. Y es que yo ya
pues no viajo más que cuando el trabajo me lo impone. Hace años que decidí recluirme entre papeles, libros y fotografías y tan solo me dejo acariciar por el aire de mi Granada y por los parajes de la naturaleza más cercana en las tierras que rodean a La Vega. Tal vez algún día vuelva a viajar, pero ahora no. Y hoy, de hecho, por extraño que les pueda parecer, para mí ha sido realizar un pequeño viaje, como hace un par de semanas. Casi diría yo que más una devota peregrinación hasta esta encarnación de Albolote. El motivo bien valía la pena. Bien valía cargar mis alforjas de valor, como lo hice, ya lo digo, la primera visita al templo, cuando con contenida emoción llegué hasta aquí, hasta Albolote. Esta vez no he venido como tantas otras veces a radiar un partido de baloncesto. Recuerdo cuando estaba aquí cada 2x3, en los años 80, el Oximesa, el equipo de baloncesto, me traía una y otra vez hasta el polígono de Juncarín. Vine hace un par de semanas a conocer a todos los hermanos, por lo menos a los que quisieron estar presentes, del Santísimo y Milagroso Cristo de la Salud, que ahí se encuentra, a este lado del templo. Quise conocer a su cofradía y casi les confieso a todos ustedes que tuve que contener las lágrimas en el momento en el que entraba dentro de la iglesia. Los ojos se me perdían viendo de verdad, no en fotografía, las maderas del techo con sus vigas de trazos de lacería geométrica nazarí, sus piñas doradas de mocárabes. Todavía me emociona dirigir la mirada hacia arriba y me fijaba allí la capilla del Nazareno, en este lado la de San Sebastián, más allá la de la Virgen del Rosario, en aquel otro la capilla del Sagrado Corazón y en el crucero, en el lado llamado de la Epístola, el Santísimo y Milagroso Cristo de la Salud, un imponente crucificado de tipo de los agustinos, el llamado Cristo de Burgos, bajo templete, con cabello natural y tonelete para guardar su pudor, con un calvario a sus pies, María a la diestra, San Juan a la siniestra, tocado el Cristo de argente o nimbo, con retablo de estípites y formas onduladas, como mecidas por la gracia y el capricho, sujeto con 3 clavos en una oscura cruz, a cuyos pies, hace ya mucho tiempo, tanto que ni podemos conseguir adivinar con certeza cuándo fue, alguien dejó un cuadrito devocional con el rostro de la Virgen. Y ahí, ante el Cristo de la Salud, comencé a idear mi pregón. Esta oración declamada que hoy quiero compartir con todos ustedes, postrándome a sus pies, contemplando cada una de sus 5 llagas ensangrentadas, su piel morena, su rostro vencido por la muerte física, con la mejilla apoyada sobre el lado derecho de su pecho. No me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. Algunos dicen que fue Santa Teresa quien esculpió este soneto que yo acabo de leer en parte. No lo sé, para otros es anónimo. Yo lo aprendí un día en el patio de la sacristía de la Basílica de mi Virgen de las Angustias, donde en una puerta lateral cegada, haciendo de capilla, hay otro crucificado al que blasonan cartelas de mármol gris con letras rojas y negras que contienen este texto. Hace unos años tuve el altísimo honor de escribir un guión para Nati Mistral e incluí en él este texto. Ella, grande diva, la estoy viendo, después de regañarme y mucho sobre todo lo que no le había gustado de mi trabajo, quiso, por bondad, hacerme un regalo y me recitó de memoria este soneto sin mirar para nada aquel torpe guión que lo contenía al aire casi gélido
de una mañana de Cuaresma en el Sacro Monte, y en sus labios y en sus dientes, casi desencajados como ella los usa, a cada sílaba fui descubriendo la fuerza impalable de la lírica, de la métrica italiana traspasada al castellano, según Garcilaso de la Vega, que eso a fin de cuentas es un soneto. Que aunque no hubiera cielo, Cristo de la salud, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, crucificado de Albolote, yo te temiera. Señor cura párroco, señor teniente de alcalde y corporativos, señor hermano mayor y junta de gobierno, compañeros de los medios de comunicación, cofrades, devotos, hermanos todos en Cristo. Es antigua tradición esta Semana Santa que yo vengo hoy aquí a pregonar, la de Albolote. Semana Santa, por supuesto, en el templo y Semana Santa en las calles. Una manifestación, la de las calles, de una piedad pública, popular, que trasciende así los muros de la Iglesia para hacer de todo el pueblo un inmenso templo en el que revivir la pasión de Cristo durante los días de Semana Santa. No sabemos con exactitud cuándo se fundó la antigua cofradía de la Veracruz de Albolote, como en tantos otros lugares. Fue aquí también primero la Veracruz. Tenemos constancia de su existencia, así nos lo indican los archivos eclesiásticos desde el siglo XVII, y probablemente perviviera hasta que las corrientes ilustradas la hicieran fenecer. Es probable que fuera poco después de la Reconquista, cuando, de acuerdo con la ascética franciscana tan querida de la reina Isabel la Católica, se constituyera esta cofradía, que salía los jueves o viernes santos en procesión de disciplina pública, penitencia y sangre, azotes y reconfortantes curaciones por las calles de la población. Los viejos legajos nos lo cuentan con detalle, y no es difícil imaginar a los hermanos de la Veracruz por las calles de Enmedio, La Nueva, San Sebastián Real o la del Cercado, descalzos hace siglos, enlutados en sargas negras, llevando capirotes puntiagudos y con las espaldas descubiertas, descargando sobre ella látigos de centenares de hilos de algodón blanco hasta producirse hinchazones que eran pinchados con instrumentos cortantes de metal por hermanos reconfortadores, y que de esta manera conseguían, a la vez que el alivio del dolor, eclosionantes hemorragias, regueros de sangre por las espaldas de nuestros antepasados, en una práctica de tal crueldad que el monarca Carlos III hubo de prohibirla en todos sus reinos. Las autoridades eclesiásticas ya habían advertido antes de los excesos, y si bien los toleraban, llamaban siempre la atención porque a veces no se convertían en muestras de piedad, aunque eso sí, hubo flagelantes asalariados, como aquellos plateros que lideraba San Juan de Dios y que se alquilaban para las procesiones de Semana Santa, que destinaban todos sus beneficios al hospital del patrón de enfermos, enfermeros, libreros y bomberos que hemos celebrado hasta hace poco, porque muchos de aquellos disciplinantes cobraban por salir en la procesión. Procesiones, entonces, aquí también está documentado, de penitencia y sangre. Así fueron durante muchos años las comitivas que en Semana Santa recorrían nuestras calles. Práctica cruelísima que poco a poco fue siendo sustituida por hermanos de luz portando ceras. Fueron las autoridades civiles, como hemos dicho, las que decidieron acabar con aquellos espectáculos que, si bien hoy, a nuestros ojos contemporáneos, causan auténtico estupor, siglos atrás constituían fenómenos públicos que congregaban a multitudes. Lo que para nosotros sería una práctica de crueldad innecesaria, a los ojos de los que nos precedieron, eran muestras de piedad. Eso sí, no siempre real, pues como digo, hubo disciplinantes asalariados, pagados por las propias cofradías, y no todos los que recibían el salario por azotarse en público destinaban sus beneficios a causas caritativas, como aquella cuadrilla de plateros de aquel loco enamorado que era Juan Ciudad, San Juan de Dios. Cuando a finales del siglo XVIII
dejamos ya de tener noticias de los hermanos de la Veracruz de Albolote, surge la Cofradía del Santísimo Sacramento, a imitación de otras muchas extendidas por todas las parroquias y promovidas por el clero con el principal objetivo de difundir el culto a la Eucaristía. A diferencia de las cofradías de penitencia, siempre celosas de su autonomía y que se acomodaban con más facilidad en conventos y monasterios que en parroquias, las cofradías del Santísimo eran los instrumentos parroquiales preferidos por la jerarquía eclesiástica. Hay que indicar que no solo contaban con este apoyo, sino con la tutela y con la protección de las autoridades de la Iglesia. Prácticamente no hubo parroquia que no tuviera una cofradía sacramental. A menudo se las llamaba las esclavitudes. Ahora vivimos tiempos en los que cualquier cofradía que se precie vive al abrigo de lo que se llama la pastoral diocesana, sin perjuicio de atender otros carismas, pero antaño no fue así. Antes podríamos hablar de cofradías prodiocesanas, las del Santísimo en su mayoría así eran, y cofradías a regañadientes diocesanas. Me atrevería a indicar que cofradías nacidas desde la espontaneidad de los corazones fueron, en su mayoría, esas diocesanas a regañadientes. Fue por ello, por su probable artificialidad, por lo que con el tiempo la mayoría de las cofradías sacramentales o esclavitudes, debido a haber sido impulsadas por el clero y no por el corazón de los creyentes, terminaron por desaparecer, y las que hoy subsisten lo suelen hacer al abrigo de las cofradías nacidas desde el pueblo, lo que viene sucediendo en nuestra diócesis, en la de Granada, desde la década de los 80 del pasado siglo, cuando empiezan a recuperarse o a salvarse de la extinción por parte de las cofradías de penitencia muchas de estas cofradías de carácter sacramental. O como sucede también en el caso de Nos Ocupa, se salvan algunas porque llegan al amparo de devociones populares como, en este caso, el Cristo de la Salud. La sacramental de Albolote, que es la que de alguna manera, ahora lo explicaremos, nos congrega hoy aquí, hizo suya desde el siglo XIX la devoción al Cristo de la Salud. Y a principios del siglo XX sabemos que incluso llega a incorporar a este crucificado como su segundo titular. Finalmente, en los años 80, 1987 aproximadamente, es el momento clave, podríamos hablar de una refundación de esta Hermandad del Santísimo. Nuevos estatutos y, sorpresa, aparece como único titular el Cristo de la Salud, perdiéndose el título de sacramental y la remota antigüedad legal. Yo os animo desde aquí a que seáis justos con la historia y generosos con vuestras almas, y en la próxima renovación estatutaria, al menos en el preámbulo, recojáis la veracidad de ser herederos de la Hermandad Antiquísima del Santísimo y, lo que es más importante, a tomar ese carácter sacramental, porque Cristo, presente de manera explícita, real, en el vino y el pan de la Eucaristía, está llamado a ser el pilar básico en la vida de todo católico. Colocar a Dios en el centro de nuestras vidas y a la Eucaristía como pilar donde alimentarnos. Os animo a ello. Lo hace alguien enamorado, por supuesto, de la religiosidad popular, a la que he dedicado gran parte de mi vida. Por ejemplo, llevo 29 años, el otro día hacía las cuentas contando procesiones a través de los medios de comunicación. Es verdad que a veces con cierta economía de medios, y 29 años trabajando por las cofradías granadinas desde esas tribunas. No soy, por tanto, sospechoso en ningún momento de adoptar una postura anticofrade, algo que, por desgracia, tanto abunda en el seno de nuestra propia Iglesia. Bien, es verdad que cada vez menos, con críticas que nacen las más de las veces desde el desconocimiento y desde la incultura. Yo que recorro las casas de hermandad, esquinarios, triduos, procesiones, ensayos de costaleros y de músicos, que hago de esto mi auténtica pasión, porque es mi vocación, os digo que por encima de la más majestuosa comitiva, del más grandioso altar de cultos que imaginemos, por encima de la marcha más bella de procesión o la chicotán más celestial
que podamos ofrecer, por encima de todo esto está la Eucaristía y el Santísimo Sacramento. Y lo proclamo no solo por convicción teológica, no soy un teólogo, lo digo en un convencimiento racional. No jugamos o no debemos jugar a las procesiones. Nuestras procesiones, nuestros actos, cofrade, este mismo de hoy aquí, son, en efecto, manifestaciones de piedad popular, pero deben partir de la búsqueda permanente de Dios. Y Dios está con nosotros hasta el fin de los tiempos, especialmente, muy especialmente, de dos maneras, también en las procesiones, también en los pregones, pero muy especialmente de dos maneras. La una, en su palabra, cada vez con más fuerza, desde el Vaticano II. Os convido, por tanto, a la lectura de la Biblia, a la luz, eso sí, por favor, del magisterio de la Iglesia, evitando interpretaciones personales e interesadas que se puedan apartar de ese magisterio. La otra forma en la que Dios se hace especialmente presente entre nosotros, últimamente los teólogos casi llegan a colocarlo a la misma altura, es en la Eucaristía. Podrán surgirnos dudas sobre el proceso de la transustanciación por el que durante la Santa Misa el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero entiendo, a mí me surgen las dudas, pero entiendo que tenemos dos caminos ante ello, dos fórmulas para afrontar esas dudas de fe. O bien nos aplicamos la llamada fe del carbonero y creemos a ciegas. No está mal, en el convencimiento de que nuestra Madre, la Iglesia, no nos enviará a caminar por una senda baldía, o nos podemos disponer a un estudio serio, concienzudo de la Eucaristía, para acercarnos racionalmente a este misterio. Aún en este último caso, al final, todo será una cuestión de fe. Y cuando nos falte la fe, que nos podrá fallar, tenemos el precioso camino de la oración para pedir esa fe. Cofrades, no abandonemos ni la palabra de Dios, ni las bondades del misterio eucarístico. En cualquier caso, no caigamos en la tentación de ser, puede resultar un auténtico suicidio, de ser solamente una tradición o un reclamo turístico. Cristo, presente con su palabra, es algo fácil de entender, relativamente fácil, además a la luz del magisterio de la Iglesia, pero también está presente en la Eucaristía, es un asunto de grandísima profundidad teológica. No solo es labor de los sacerdotes promulgar este misterio de nuestra fe, también es una labor de nosotros, de los laicos, de todos los que estamos aquí. Nosotros también estamos llamados a predicar. Necesitaría un pregón completo para hacer llegar la riqueza del misterio eucarístico y no disponiendo del tiempo para ello. Tan solo quiero animaros a profundizar en esa riqueza. Sabed que tenéis aquí a vuestro párroco para instruiros y que él incluso os podrá recomendar lecturas para descubrir esa auténtica maravilla que es el amor de los amores, el Santísimo. La Eucaristía es el principal de los 7 sacramentos. Casi se diría que los otros 6 a él están subordinados. He dicho 7 u 8 sacramentos. Lo digo porque mi querido padre Iniesta, sacerdote escolapio, dijo que tal vez nuestras procesiones de Semana Santa merecerían ser llamadas el 8º sacramento. Y, por favor, no me tomen esto como algo sacrílego. Es una licencia literaria con aires de metáfora. Nuestras procesiones, el 8º sacramento. Nos acercamos a la primera luna llena de la primavera, a la Semana Santa. Con ella nos disponemos a revivir la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Al Bolote se prepara para convertirse en un teatro barroco, una función con esta hermosa víspera que es la Cuaresma, una función aleccionadora y llamada a, como nos dijeron el día de la imposición de la ceniza, a invitarnos a convertirnos
y a creer en el Evangelio, en la buena noticia de que Cristo nos redime con su muerte en la cruz. Nos redime. Algo importantísimo, creo que no profundizamos. Hasta la muerte de Cristo en la cruz, los justos no tenían, por extraño que nos parezca, como premio el cielo. Dicen los teólogos que hasta ese momento los justos, antes de la muerte de Cristo en la cruz, estaban sin gozar de la presencia eterna de Dios, que podría ser una definición de cielo. Y algunos apuntan que como premio temporal habían sido justos, tenían la certeza, a pesar de estar sin la presencia permanente de Dios, de que pronto llegaría el momento de alcanzar la gloria. Desde el instante en que Cristo redimió al mundo por su muerte en la cruz, todos los justos de antaño, todos, marcharon definitivamente al cielo. Y todo el que desde entonces fallece en gracia de Dios, toma inmediatamente ese camino, el de la gloria. Eso es, señores, la redención. A mí todo este misterio, el de la redención, me sobrecoge. Nos introducimos en la temporalidad como un factor para la historia de la salvación del género humano. Hablamos de tiempos históricos para referirnos al concepto de Dios, que es algo eterno, que supera ese concepto. Introducimos algo por encima de la cuarta dimensión, que es la temporal. Aquí, cuando hablamos de la redención, este misterio que merece una contemplación detenida, aquí las leyes de la física no nos valen para nada. Yo contemplo en el misterio y en su no comprensión, que lo tengo que adivinar, admiro en ello la miseria del ser humano. Por mucha inteligencia que desarrolla, y están los físicos con sus dimensiones, no conseguimos comprender qué es realmente lo que se nos transmite con la redención, con ese factor del tiempo introducido en la historia de la salvación del hombre. Y eso es lo que nos debe de llegar, es al corazón, para admirar la grandeza de Dios. Podrán los físicos, los más grandes sabios, descubrir cosas, pero esas no se desentrañan. Casi cuando contemplo en el misterio de la redención me siento como un monje contemplativo que poco tiene que decir ante él, más que, y os invito a ello, desnudar el corazón y exponerlo con profunda humildad a todos estos avatares. En oración contemplativa es como yo me mantengo ante estos hechos. A ello me ayuda, por ejemplo, contemplar la sagrada efigie del Cristo de la Salud y me abandono ante él a la meditación. Me han contado que es un taller americano y que se hizo con pasta de cereal, que cruzó el Atlántico, que como él muchos otros Cristos vinieron hasta España, que ampara al Albolote en los momentos complejos como los terremotos, y lo contemplo en su serena muerte. Atiendo a cómo quisieron predicar con él sus artífices, predicaban con el arte. Me conmuevo ante su belleza. Y el pregonero ante el Cristo de la Salud, de manera imaginativa y figurada, toma su cirio hecho palabra y acompaña a la urna del Santo Entierro que antaño salía en procesión de Semana Santa aquí en Albolote. Viajo por el tiempo y lo imagino en un fúnebre cortejo de los que inmortalizaron en fotos los primeros retratistas del blanco y negro. Lo veo entre mujeres con velo y hombres con trajes oscuros. Ahora ya el yacente no sale en su urna. Recientemente lo han hecho aquí, está a mi derecha, como un crucificado. Lo han convertido en el Cristo de la juventud y cada miércoles santo. La esperanza. Las generaciones más nuevas lo sacan en solemne Vía Crucis. Con él rezan 14 estaciones que tratan de ser un resumen y compendio con 14 estampas de la pasión redentora de Cristo. El mismo Cristo de la juventud que encabeza la procesión de cada jornada de Viernes Santo. Él hace de cruz de guía con el Nazareno y con la Dolorosa. La procesión la dual, la más eterna y reiterativa en toda la geografía española. Jesús, camino del monte Gólgota, seguido por su madre transida de dolor. María de los Dolores,
la segunda titular de la Hermandad del Cristo de la Salud, con sus manos entrelazadas al más puro estilo granadino y la mirada anclada abajo por tanto dolor, con su puñal en recuerdo de la profecía de Simeón y tocada de corona que reconoce la realeza, el máximo rango de la Madre de Cristo. En su rostro, el cartel lo delata, 5 lágrimas, 3 para la mejilla diestra y 2 para la otra. Ceño fruncido y cejas levemente arqueadas. ¿Quién te talló, Virgen de los Dolores? ¿Quién con su gubia trazó tanta belleza? ¿Acaso podría ayudar a mitigar de alguna manera tanta pena como la que tú tienes? Quisiera hoy, en vez de pregonar, cantar una saeta por martinetes para brindarte piropos y aliviar un poquito tu tristeza. Te recitaría 1000 poemas de devoción hasta romperme la garganta, un centenar de Ave Marías cada día, y hasta te daría mi corazón, María Santísima de los Dolores, Reina del Albolote y Madre nuestra, ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. El Nazareno no se detiene, paso a paso, sujeta el Viernes Santo su cruz por las calles y Albolote y nos mira interpelante. ¡Cuánto dolor, Dios mío! ¡Cuántos nazarenos cada día por las calles y Albolote con la cruz del paro, de las familias rotas, de las enfermedades! Déjame, Nazareno, que me queje. ¿Por qué, Señor Dios mío, permites tanto sufrimiento? No, que no venga ahora ningún teólogo a consolarme, seguro que tiene una respuesta. No quiero ciencia para responder a mi pregunta, a mi queja. Lo que te ruego es que me lo digas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tanto sufrimiento? El pregonero no viene aquí a ocultar su pena, desea compartirla con todos ustedes, con todos vosotros. ¿Por qué, Señor, permites tanto sufrimiento? ¿Por qué? ¿Acaso no es tu amor infinito? Sí, quiero quejarme y te imploro. Me diste voluntad, me diste libertad y la ejerzo. Me quejo. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Entiendo que mis palabras debo de decírtelas como de rodillas. Te tengo que pedir disculpas por mi rabia, pero ¿por qué, Dios mío? No quiere mi soberbia comprenderlo. Tan solo te pido alivio. Alivio a esta pregunta que hago y que no me respondes. Tan solo suplico alivio para mi pregunta y para los parados, para los enfermos, para los que pasan hoy en pleno siglo XXI hambre. En esta España nuestra se ha multiplicado por 3 las personas que acuden a los comederos sociales. Te pido alivio para los que siguen sin tener una compañía que les consuele. ¿Han ido alguna vez a una residencia de ancianos? Te suplico, en mi nombre y en el de todos los demás, por favor, también, te suplico que, por favor, atiendas los sufrimientos. Mi pregón sería una mentira, una falsedad, un ejercicio retórico, histórico, literario, de dicción casi radiofónica, si no expresara esta queja. Y me pregunto si me escuchas, Señor. Me pregunto si nos escuchas, porque quiero que todos, el que quiera quejarse, que se queje, el que no, que simplemente pregunten, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué, Señor? Y aquí, de esta manera, debería de concluir mi pregón, roto por mi fragilidad humana, pero creo que estaría incompleto. Proclamo, después de reflexionar mientras redactaba estas notas, mi absoluta certeza de que Dios ha oído, oye nuestras quejas y nuestras súplicas. Y estoy absolutamente convencido de que las va a resolver de la mejor manera posible, pero a su manera. Estamos en sus manos, las que pongo con vuestro permiso todos nuestros corazones. Estoy convencido de que Él hará lo correcto. A lo mejor nosotros seguimos con rabia y no lo interpretamos,
pero esa esperanza es la que me cabe. Absolutamente convencido de que nos ha oído y que hará lo correcto. El pregón acaba y lo hace con un doble mensaje. Este de esperanza que os estoy transmitiendo y que ya está dicho. Lo que haga con nosotros, eso sencillamente será lo mejor, pero no desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista divino. El segundo es recordaros que aunque crucificado como Cristo de la salud aquí o en este otro lugar, como Cristo de la juventud, mal herido como un nazareno, al final Cristo resucitó. Y lo sabemos con certeza. Hay, por ejemplo, que citar, si alguien lo duda, sus apariciones a los apóstoles. Hay motivos suficientes, objetivos, como para certificar la veracidad de su resurrección. Si nos asaltan las dudas, acudamos a un estudio histórico hecho con rigor, porque la resurrección es un hecho histórico. Nos creemos otros muchos acontecimientos de la historia, los estudiamos en los libros de texto y tenemos muchas menos pruebas evidentes. Distinto es que luego, una vez que con un poco de intención reconozcamos el hecho histórico veraz de la resurrección, sepamos interpretarlo correctamente desde un punto de vista material. Ahí ya nos perdemos en esa conjunción de lo divino y de lo humano. Convendría predicar esta resurrección de Cristo en voz alta y sería preciso hacerlo en un pregón que es mucho más importante que este. El pregón pascual de la vigilia, mucho más importante y mucho más necesario, y al que yo no vengo ni mucho menos a sustituir. Un pregón que creo, además de animarnos, a reconfortarnos en alma, de hacer llamada a nuestra alegría por el gozo, debe de proclamar siempre la incuestionable veracidad de la resurrección de Cristo. El pregón de Semana Santa termina aquí con una invitación. Es hermosísima la recreación que aquí mismo se hace en Albolote de la pasión y la muerte de Cristo, de alguna manera durante prácticamente todo el año. El Cristo de la salud lo vemos salir en épocas fuera de la Semana Santa. Pero solo contemplada esta historia desde la plenitud de la resurrección es cuando adquiere su valor completo. Por ello, os animo a solemnizar con el mismo mimo la vigilia pascual que cualquier otra procesión y a renovar ese mimo a la hora de solemnizar cualquier misa. En eso debemos demostrar que hemos asumido los compromisos de ser discípulos de Jesús de Nazaret, en entender que realmente renovamos cada Semana Santa durante cada Eucaristía y especialmente durante la vigilia pascual. Eso además nos fortalecerá para ayudar a nuestros hermanos, en cada uno de los cuales tenemos a un Cristo crucificado o a un nazareno con la cruz a cuestas cuando pasan una necesidad. He dicho. Muy bien, pues os leo lo que indica esta preciosa placa, que yo agradezco de todo corazón. Dice: Hermandad del Santísimo Cristo de la Salud y María Santísima de los Dolores, a Jorge de la Chica Roldán, pregonero de la Semana Santa de 2012. Es un honor para esta Junta de Gobierno, para mí también, el reconocer su colaboración con esta hermandad. Para mí ha sido un honor venir aquí. La Junta de Gobierno, Albolote, Granada, 10 de marzo de 2012. Muchas gracias.
Bien, reitero mi agradecimiento a don Jorge de la Chica Roldán. Creo que ha sido un pregón fantástico, con una recreación muy acertada de la fe que todos procesamos. A continuación va a tener lugar la interpretación de 5 marchas procesionales a cargo de la Banda de Música de Albolote, a la que igualmente reitero mi agradecimiento. Gracias a todos.
Thank you.